El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:25 en la mañana, estamos ya todo ok. Había algún error de Facebook, no era error nuestro, porque en YouTube estábamos con la transmisión todo bien, pero ya se estabilizó la transmisión en Facebook Live. Le agradezco públicamente a Canal Star de Esmeraldas, que cubre las zonas de Same y Tonchihue, por la retransmisión de este espacio. Nos retransmiten todo el espacio hasta las 8:30 de la mañana, así que gracias a Osvaldo Bravo, que es la cabeza de este medio de comunicación local, que tiene la gentileza de sumarse a nuestro esfuerzo informativo. Algunos temas para comentar al inicio de la semana. Quiero partir de algo que publiqué hace un par de semanas en mi cuenta Twitter. Quiero expresar mi saludo y mi testimonio de solidaridad, mi abrazo solidario para Marielsa Viteri, ex ministra de Estado, un gran ser humano, que hoy está enfrentando una situación muy compleja en su salud. La salud de Marielsa Viteri, y ella lo ha anunciado públicamente. Ella está siendo ahora mismo objeto de un tratamiento luchando contra el cáncer. Su situación es compleja a nivel médico y a nivel económico. A nivel económico porque además hace 2 o 3 años ella resultó afectada luego de un siniestro de tránsito en un vehículo de Transportes Ecuador. Y esta cooperativa se ha negado sistemáticamente a entregarle la correspondiente indemnización. El tema está en casación ante la Corte Nacional de Justicia. Y es algo que se espera se resuelva en el corto plazo, porque en realidad Marielsa tuvo una sentencia favorable, pero claro, hay otras instancias a las cuales se puede apelar. Lo ha hecho la compañía, la cooperativa, y está en manos, entiendo, de la jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional de Justicia. Que lo resuelva en derecho, como siempre hablamos, como siempre decimos en este espacio, pero que lo resuelvan rápido. Porque si se ratifica la resolución inicial y se dispone la indemnización para la economista Viteri, esa va a ser una plata que le va a servir para su tratamiento. El tratamiento contra el cáncer es realmente muy complejo, es terrible, a nivel obviamente médico, pero también a nivel económico. Así que hago este llamado público. Primero, públicamente expreso mi solidaridad, mi abrazo para Marielsa, pero también públicamente que la Administración de Justicia, por favor, siempre hemos hablado en este espacio que justicia que tarda no es justicia. Y aquí se están demorando demasiado tiempo para resolver en casación un recurso que había sido presentado y que puede permitir a Marielsa Viteri salir adelante. Con esto quería empezar justamente la jornada del día de hoy. A ver, en este país, como siempre he dicho, uno nunca se aburre y uno no pierde la capacidad de asombro. Y hago algunas reflexiones que les comparto a ustedes, les invito a pensarlo, a reflexionarlo. No podemos hablar de renovación efectiva si las prácticas siguen siendo las mismas. Aquí no se trata de elegir al nuevo por su condición de nuevo, al joven por su condición de joven, al que es PhD y tiene no sé cuántos títulos porque es PhD y tiene no sé cuántos títulos, o a una mujer porque es mujer. No se trata de eso. Se trata de que probablemente hay quienes se presentan como la renovación. Demuestren que son mejores. Demuestren que al ser nuevos, las prácticas son nuevas. Demuestren que si llegan a obtener el favor popular, profesionales, gente que no tiene título pero que ha hecho trabajo social, mujeres, etc. Si empiezan un recorrido en la política o en cualquier actividad y llegan a ostentar con el favor popular un cargo público, entiendan que la política debe ser utilizada para servir y no para servirse.
Pero en el Ecuador, lamentablemente, la lógica no siempre se aplica. Y creo que los ecuatorianos no terminamos de decepcionarnos, ¿no? No terminamos de decepcionarnos. Cada día hay algo que nos decepciona. Cada día. Nos decepciona el hecho y nos decepciona la manera como quien está acusado o acusada de ese hecho se defiende y no acepta y busca cualquier tipo de justificación. Y me estoy refiriendo al caso de una legisladora que llegó a la Asamblea como un rostro nuevo. De hecho, en su cuenta Twitter se presenta así. ¿Cómo se presenta la mencionada legisladora en su cuenta Twitter? En su cuenta Twitter, no tengo el gusto de conocer a la asambleísta Jiménez. Y lo que a mí me corresponde en este espacio es generar una crítica periodística, como siempre digo, no a la persona, sino a los hechos. Yo no conozco y nunca he entrevistado y nunca he conversado con la asambleísta Jiménez. No la conozco, nunca la he visto físicamente. Ella en su cuenta Twitter tiene una fotografía donde dice: sé parte de la nueva generación. Yo le quiero preguntar públicamente a la asambleísta Jiménez, ¿esa es la nueva generación? Y vamos a los hechos. El portal La Historia, cito la fuente, genera una publicación que es la que a la asambleísta Jiménez hoy le tiene justamente en el ojo del huracán. Las coimas de Bella, la vicepresidenta, se llama el artículo publicado por el portal La Historia, que lidera el colega periodista Marlon Puertas. Dice lo siguiente: el 15 de mayo fue histórico para algunos políticos del Ecuador, un día de esos que le cambian la vida a cualquiera. Se la transformó, por ejemplo, a la asambleísta por Guayas de Izquierda Democrática Bella Jiménez. En esa fecha ella fue elegida segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional con el apoyo de su propio partido, la ID, del movimiento Pachacutic y de los legisladores de gobierno agrupados en Creo. Ella tuvo el apoyo de esta confluencia de votos que permitió justamente que Guadalupe Llori llegue a ser presidenta, que Virgilio Saquicela sea primer vicepresidente y que Bella Jiménez termine siendo segunda vicepresidenta. Si la memoria no me es infiel, inclusive en el caso de Bella Jiménez tuvo más votos por un error de varios asambleístas de la bancada de UNES, que pensaban que estaban votando por una reconsideración y no se dieron cuenta que estaban votando por la asambleísta. Hay que revisar las actas nomás, para que vean con cuántos votos fue elegida la asambleísta Jiménez. Si mal no recuerdo, fue como un centenar de votos. En su primer discurso, luego de su posesión como una de las máximas autoridades del Parlamento, Jiménez lucía y se expresaba visiblemente emocionada. Soy una mujer de mucha fe. La fe me ha llevado por un camino grande. Gracias a Dios por permitirme estar aquí. Gracias a Dios por darme la oportunidad de este día glorioso y democrático. En ese mismo espacio fue aprovechado por la vicepresidenta para declarar héroes a todos los colegas que votaron por ella. Los declaro héroes nacionales. Vamos a salvar la patria que tanto nos necesita. Hay que recuperar la confianza y credibilidad de los ecuatorianos. Y al final, un ofrecimiento. Como mujer de fe, no voy a defraudar a la patria. Esto hace 3 meses. El 15 de mayo del 2021, día en que Bella Jiménez fue elegida por sus compañeros de la Asamblea Nacional, segunda vicepresidenta de la legislatura. Dice la historia: desde aquel día han pasado 3 meses y pocas noticias se han tenido respecto de las iniciativas de esta legisladora debutante en el Parlamento. Hasta ahora. Pocos días antes de su posesión, el 26 de abril del 2021, entremos a los hechos. Pónganle atención, querida audiencia. El hijo de la legisladora, Jorge Peláez Jiménez, recibió una transferencia interbancaria por $3,000 de parte de una persona interesada en trabajar en la nueva asamblea. Con ese aporte hecho efectivo, el aspirante pensó haber asegurado su inclusión en los roles de empleados legislativos. Mucho más se confió cuando el 18 de mayo del 2021, desde el despacho de la asambleísta Bella Daniela Jiménez Torres,
se envió la solicitud de vinculación dirigida a la presidencia del Parlamento, incluyendo el nombre del aportante para que ocupe el puesto de asesor nivel 2 a partir de esa fecha. Abro un paréntesis. Cada legislador tiene derecho a 4 servidores de su despacho. Un asesor nivel 1, un asesor nivel 2 y 2 asistentes administrativos. Pero en el caso de la vicepresidencia de la Asamblea Nacional o de las vicepresidencias, entiendo que tienen alrededor de 7 cupos, si mal no recuerdo, 7, 8 cupos, por su condición de autoridades. ¿Ya? Tienen asesor 1, asesor nivel 2, asistentes administrativos, etc. Así funciona la lógica en la Asamblea Nacional. Sigo con la nota. Y aunque todo parecía estar seguro, lo único seguro en la política es que nada es seguro. La vinculación del aportante se cayó, pero el dinero depositado en la cuenta del hijo del asambleísta depositado quedó. La historia publica el comprobante para envío de transferencia bancaria del Banco Nacional con el nombre justamente de la persona que recibió. Está toda la información del beneficiario, que dice Jorge Peláez Jiménez. Dice un depósito de $3,000 dirigido a la cuenta del hijo del asambleísta Bella Jiménez por parte de un interesado en trabajar en la Asamblea Nacional. Hecho el pago, la asambleísta Bella Jiménez pide la vinculación del mismo interesado que hizo el pago de $3,000 a la cuenta de su hijo, pero finalmente no se concretó. Este es un caso. Pero el poder político y los repartos de puestos fueron materia de conversación por parte de la asambleísta Bella Jiménez, luego de haberse posesionado en la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Y si en el gobierno de Lenín Moreno se hizo conocido que hubo asambleístas que participaron del reparto de hospitales a cambio de su apoyo político, abro paréntesis, que nunca se investigó, cierro paréntesis. Con los mensajes enviados por Jiménez parece ser que este malhadado modus operandi sigue lleno de vida. Y la historia publica extractos de chats atribuidos supuestamente al teléfono de la mencionada legisladora. En este momento estoy haciendo ratificar al gerente del Hospital Guayaquil, escribe desde su teléfono Jiménez, para que no le queden dudas a su interlocutor. Luego envía otro mensaje. Yo pedí que la ratifiquen a Carlos Fernando Ibarra Larrea, que está en el Abel Gilbert Pontón. Me dijeron que sí. Eso por el lado de los hospitales. Pero no es el único sector público en el que Bella Jiménez envía mensajes destacando su influencia y poder político. También lo demuestra en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. De lo suyo ya está listo. El ministro me dio luz verde para la CTE, Comisión de Tránsito del Ecuador. Excelente, le responden. La persona que pretendía el máximo cargo en la Comisión de Tránsito del Ecuador a cambio de dinero recibió otros mensajes de la legisladora que intentaban no dejar dudas de su peso y poder. Ñaño, yo metí al duro de la Comisión de Tránsito en Guayas, dice con su propia voz en otro mensaje. El artículo 127 de la Constitución Política del Ecuador establece expresamente las prohibiciones que tienen los asambleístas dentro de sus funciones. En su numeral 3 dice que las y los asambleístas no podrán gestionar el nombramiento de cargos públicos, y la sanción establecida en el mismo artículo consiste en que quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta, además de las responsabilidades que determine la ley. Este medio, dice el portal La Historia, intentó obtener la versión de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, pero no contestó su teléfono ni los mensajes enviados. Esto es lo que aparece publicado en el portal La Historia, que es lo que termina desatando todo este escándalo vinculado a un supuesto caso de corrupción o a supuestos casos de corrupción de la asambleísta Bella Jiménez. Pero como aquí en el Ecuador, nuestros políticos son muy dados a no admitir jamás las acusaciones que se les imputan. Aquí hay argumentos clásicos que terminan siendo un clásico dentro de las justificaciones. Yo no fui, fue TT. Es uno de esos. Otro, me quieren hacer daño porque soy mujer, porque soy joven, porque soy política, porque soy de partido tal. Otro,
soy perseguido o perseguida política. Otro. El Ecuador es así. Esa ha sido la naturaleza de nuestros políticos. Creo que pocas veces. Vean, no me voy a aventurar a citar algún caso que no se me viene a la cabeza. Tampoco voy a generalizar. Pero yo no recuerdo un caso en el cual una persona acepte su responsabilidad y ofrezca disculpas. Y renuncie. Y diga, yo renuncio porque voy a defenderme, voy a enfrentar a la justicia, lo que sea. No, aquí no ocurre eso. Esa no es una lógica del político ecuatoriano. ¿Qué responde la asambleísta Jiménez? Por supuesto, la asambleísta Jiménez tiene el derecho a defenderse. Para empezar, ella es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Para eso hay un debido proceso. ¿Tiene el derecho de defenderse? Por supuesto que sí. ¿Tiene el derecho de un debido proceso? Desde luego que sí. ¿Tiene el derecho de presentar sus descargos? Desde luego. Y vamos a ver cuáles son los descargos del asambleísta. En un documento, en una hoja membretada con su nombre, dice: a la opinión pública, el Ecuador en los últimos meses ha sido testigo de la incesante y oscura campaña de desprestigio de la Asamblea Nacional. Quienes están detrás de estas acciones buscan el caos y la anarquía, propiciando el colapso de la función legislativa. El escándalo creado en mi contra a través de medios digitales y luego difundido en redes sociales sin fundamentos, sin pruebas ni responsables directos de lo que se denuncia, solo revela un plan orquestado para apropiarse de la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Seguramente la campaña de desprestigio también continuará en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, a quien intentarán destituir. Y respetando el derecho a la defensa del partido al que hasta hoy pertenecí, la Izquierda Democrática y otros asambleístas empeñados en ocultar sus errores, me han acusado y juzgado sin haberme escuchado siquiera. He sido afectada por el abuso de confianza de mis asesores, quienes tomándose mi nombre han mal utilizado mis equipos de comunicación personal, teniendo claros propósitos de aprovecharse de sus cargos para beneficios personales. Ciudadanos, nada es coincidencia, todo esto surgió por la deslealtad de infiltrados en mi equipo asesor. A pocos días de que yo presente ante el Pleno de la Asamblea Nacional un exhorto al presidente de la República para detener el incremento despiadado del precio de los combustibles que asfixia a todos los ecuatorianos. Finalmente, considero importante a la ciudadanía explicar que el retraso de esta publicación obedece a atender como madre una emergencia con una de mis hijas, que recién fue dada de alta tras una hospitalización. Firma Bella Jiménez Torres, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. A ver, vamos desmenuzando algunos elementos de este comunicado de la asambleísta Jiménez. Todo esto de lectura para que ustedes puedan tener su propia valoración, su propio análisis y su propio juicio. Empecemos. Dice: el Ecuador en los últimos meses ha sido testigo de la incesante y oscura campaña de desprestigio de la Asamblea Nacional. Quienes están detrás de esas acciones buscan el caos y la anarquía, propiciando el colapso de la función legislativa. ¿A quiénes se refiere la asambleísta Jiménez? ¿Quiénes son los que están supuestamente orquestando una incesante y oscura campaña de desprestigio de la Asamblea? Pregunto. Y aquí voy a recapitular la misma crítica que hice hace más o menos unas 2 o 3 semanas respecto de una publicación de Simón Espinosa Cordero en su cuenta Twitter, donde señalaba que esta asamblea, palabras más, palabras menos, debería ser objeto de una muerte cruzada. O sea, llamaba a la disolución de la asamblea, porque supuestamente la asamblea está obstaculizando el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué plan de desarrollo si no se ha ido presentado? La asamblea hasta hoy no le ha negado ningún proyecto al presidente de la República porque no ha llegado ningún proyecto al Pleno de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea sola, en este momento sola, ha tenido algunos elementos que han merecido la crítica de la opinión pública. Solita. Cuando la asambleísta Jiménez, y lo digo respetuosamente para la asambleísta Jiménez, señala que el Ecuador ha sido en los últimos meses testigo de una incesante y oscura campaña de desprestigio de la Asamblea, ¿a quiénes se refiere? ¿Quiénes son esos que están atrás de esa oscura e incesante campaña de desprestigio? ¿A cuenta de qué? Luego, el escándalo creado en mi contra a través de medios digitales y luego difundido en redes sociales sin fundamentos, sin pruebas ni responsables directos de lo que se denuncia, solo revela un plan orquestado para apropiarse de la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. ¿Quién?
¿Quién se quiere apropiar de la segunda vicepresidencia? Porque yo quiero explicarles, oyentes, televidentes, internautas, y decirle respetuosamente a la asambleísta Jiménez, que para que ella la saquen de la vicepresidencia se requieren votos. Y para que elijan una nueva vicepresidenta, un nuevo segundo vicepresidente, se requieren votos. ¿Y saben cuántos votos se requiere? 70, como mínimo. Estamos hablando de una confluencia de varios sectores políticos. ¿Pero a quiénes se refiere? Porque dice que quieren apropiarse de la segunda vicepresidencia. ¿Quiénes quieren apropiarse? Porque puede ser que alguien quiera ser segundo vicepresidente. Pero para eso se necesitan votos, pues. Y para sumar esos votos necesitan conversar con varios sectores políticos porque ninguna bancada tiene el número mágico de 70. ¿Quiénes? Tercero, seguramente la campaña de desprestigio también continuará en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, a quien intentarán destituir. Yo no he escuchado en ningún lado que hay una intención de destituir de su cargo a Guadalupe Llori. Yo no he escuchado, no sé ustedes, yo no he escuchado, a mí no me consta que haya alguna intención de destituir a Guadalupe Llori. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la razón para destituir a Guadalupe Llori? De lo que yo sé, hasta ahora, hay dos temas sobre los cuales Guadalupe Llori ha sido materia de polémica en estos primeros 3 meses de accionar legislativo. El uno, la intención de renovar la flota automotriz de las autoridades de la Asamblea Nacional. En un momento en el cual no cabe, porque no hay plata. Tienen la necesidad, pero no es el momento. Y dos, entiendo que había cuestionamientos al gasto que representó algún desplazamiento para eventos públicos en su provincia, en la provincia de Orellana. Yo pregunto si eso puede ser causal para destituir a la presidenta de la Asamblea Nacional. Yo no he escuchado. Pero acá dice la señora Bella Jiménez que supuestamente intentarán destituir a la presidenta de la Asamblea. No sé. No he escuchado a nadie que tenga la intención de destituirlo. Tal vez el equivocado soy yo y la asambleísta Jiménez tiene algún tipo de información en ese sentido. Dice, y respetando el derecho a la defensa del partido al que hasta hoy pertenecí, la Izquierda Democrática y otros asambleístas empeñados en ocultar sus errores me han acusado y juzgado sin siquiera haberme escuchado. ¿A quiénes se refiere cuando dice empeñados en ocultar sus errores? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Aquí hay una parte en la que sí le doy la razón a Bella Jiménez cuando dice me han acusado y juzgado sin haberme escuchado siquiera. Yo creo que el partido, en este caso, debió pedir una explicación a Bella Jiménez. No sé si lo hizo. Pero aquí ella dice que no le han pedido explicaciones. Aquí dice. Ella lo dice. Si es que el partido no le pidió una explicación, ya es un error del partido. Y en ese punto ella tiene razón al cuestionar eso. Pero dice, otros asambleístas empeñados en ocultar sus errores. ¿Qué tiene que ver los errores de otros asambleístas? Están hablando de usted, asambleísta Jiménez. Y luego, bueno, viene la parte que, claro, cada uno de ustedes seguramente tendrá su propio criterio. Pero a mí me parece un poco tirado de los cabellos. Dice, he sido afectada por el abuso de confianza de mis asesores, quienes tomándose mi nombre han mal utilizado mis equipos de comunicación personal, teniendo claros propósitos de aprovecharse de sus cargos para beneficios personales. Aquí hay algunas preguntas, ¿no? Con base en la publicación de la historia. Creo que Bella Jiménez debe responder por el famoso depósito de $3,000, pues, en la cuenta de su hijo. Ella tiene que responder por eso y no dice nada allí. Ese es un abuso de confianza de sus asesores. Pregunto. Después, ella no tiene claro quiénes integran su equipo. No tiene claro. No conoce quiénes integran su equipo. Sería interesante saber si la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional no tiene claridad sobre cuáles son los 7 u 8 servidores de su despacho.
Dice asesores infiltrados, dice más abajo. Ya lo vamos a leer. Dice, he sido afectada por el abuso de confianza de mis asesores, quienes tomándose mi nombre han mal utilizado mis equipos de comunicación personal. La pregunta es, el teléfono personal de la asambleísta Jiménez, con su WhatsApp donde aparece su nombre, lo utilizan sus asesores y no ella, y ella no se entera de lo que escriben sus asesores, digamos, tomando como referencia la explicación que ha dado. Luego, la historia publica un audio, pues. No es la voz del asambleísta Jiménez. O alguien simuló ser la asambleísta Jiménez y esa no es la voz de ella. O sea, yo estoy, con base en la explicación de la asambleísta Jiménez, planteando estas preguntas, pues. Luego dice, nada es coincidencia. Todo esto surgió por la deslealtad de infiltrados de mi equipo asesor, por el amor de Dios. O sea, si no conoce a su equipo asesor y habla de los infiltrados, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? En el despacho de la segunda vicepresidencia hay 7 u 8 cupos. No conoce a las 7 u 8 personas que laboran en su despacho. No conoce. O sea, yo no puedo concebir, perdónenme, como siempre yo digo, tal vez soy yo el equivocado, pero yo no puedo concebir que una persona que llega a ser legislador o legisladora no conozca a su equipo de trabajo. Pues. No entiendo. Pero acá dice, habla de infiltrados. O sea, se han infiltrado en el despacho y ella no se ha enterado. Y asocia esto como que le están haciendo daño porque iba a presentar un exhorto al presidente de la República para detener el incremento del precio de los combustibles. Yo ya les he explicado a ustedes que los exhortos no sirven para nada. Los exhortos son un saludo a la bandera. Los exhortos no tienen fuerza de ley. Los exhortos, por lo general, son pronunciamientos institucionales que no son de cumplimiento obligatorio. Entonces, en esa parte, lo que está haciendo la asambleísta es asociar que en su equipo ya sabían que iba a presentar un exhorto para demandar del presidente de la República que detenga el aumento mensual del precio de los combustibles. Y como tenía infiltrados, resulta que para evitar que presente ese exhorto, resulta que le terminan haciendo daño, por Dios. Yo lo leo para que cada uno de ustedes tenga su propio criterio y yo les doy el mío. ¿Les convence la explicación de la asambleísta Jiménez? A mí no. A mí no me convence. Y soy absolutamente franco, sincero y honesto en decirles y públicamente decirle a la asambleísta Jiménez. Por cierto, estos micrófonos están abiertos y estas cámaras están abiertos, asambleísta Jiménez, para que usted, si desea, nos atienda y podamos conversar. Que le digo públicamente, respetuosamente, como nos manejamos en este espacio, sus explicaciones son poco creíbles, son poco contundentes. Incluso en algunos pasajes no le veo relación lo uno con lo otro, porque ni siquiera precisa quiénes pretenden apropiarse de la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Me dicen acá que la bancada de Izquierda Democrática intentó pedirle explicaciones a la asambleísta Jiménez y ella nunca atendió las llamadas. Sería bueno que eso explique la asambleísta Jiménez. Y la Izquierda Democrática tiene un código de ética que señala claramente que serán causales de expulsión, entre otras, cometer faltas de probidad, nepotismo, negligencia en el ejercicio de funciones públicas o participe en actos ilícitos, sobornos o de corrupción en el ejercicio privado, así como de sus funciones como asambleísta por Izquierda Democrática, incurrir en el cometimiento de cualquier delito, especialmente aquellos contra la administración pública, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, ofertas de realizar tráfico de influencias, testaferrismo, etcétera. Esto consta en el código de ética que los asambleístas, los 18 asambleístas de Izquierda Democrática firmaron cuando se posesionaron como legisladores. La asambleísta Jiménez está obligada a dar una respuesta al país
una respuesta creíble, una respuesta real. Y vea, si es que no tiene salida, diga la verdad y tome una decisión. Pero aquí, como siempre digo, nuestros políticos, es un clásico de nuestros políticos, suelen utilizar el ataque como mejor arma de defensa y declararse víctimas, perseguidos políticos, que me quieren hacer daño, que porque soy mujer, que no sé qué, que no sé cuánto. Y aquí no reconocen los errores. Y yo por eso empecé este comentario diciendo, de nada sirve la renovación si las prácticas siguen siendo las mismas. Las prácticas de la asamblea anterior, que la fiscalía se negó a investigar, pues. Se negó a investigar. Porque este mismo portal La Historia publicó, pues, una extensa nota sobre el reparto de los hospitales que se generó en el gobierno anterior y no investigaron a nadie. Se quedaron con el caso de Daniel Mendoza y para de contar. El tema de las coimas, perdón, de los diezmos, no coimas, sino los diezmos, que pidieron, que supuestamente pedían legisladores. Casi una veintena de denuncias. Y solamente dos casos llegaron a Corte Nacional de Justicia. El de Norma Vallejo y el de Karina Arteaga. Y el resto, vea, se quedaron en indagación previa y no llegaron a ningún término. Allí se quedaron. Y otra cosa, y esto en honor al tiempo lo vamos a comentar mañana. Me van a disculpar, pero igual que pasó anteriormente, los cargos públicos no se reparten solos. Yo lo dije anteriormente en este espacio. Quienes me siguen y quienes me escuchan aquí hace tiempo saben que esto lo señalé en su momento, reiteradamente, cuando mencionaban, por ejemplo, el tema del SECOB, y SECOB me parece que es con el señor Tamayo, que supuestamente había sido puesto por un legislador, y descubrieron todo este entramado liderado por el asambleísta Daniel Mendoza. No se reparten solos. No es que va un asambleísta a una institución pública y ya, porque ese asambleísta ya tiene acceso a cargos. No, alguien les da. Alguien les da. Y así como antes, hoy pregunto públicamente, y eso lo vamos a abordar mañana. Sería bueno que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, le dé una explicación contundente al país, pues. Porque si la señora asambleísta dice, ñaño, yo puse al director de la CTE, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, es porque alguien le dio esa potestad para nombrar. ¿Quién es ese alguien? Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pregunto. Tiene que responder el ministro Marcelo Cabrera. Aquí no se trata de decir cualquier cosa, responsabilizar a unos y salvar la responsabilidad de los otros. Las cosas no se reparten solas. Cuando detuvieron, investigaron, enjuiciaron y sentenciaron al cura José Carlos Tuárez por supuestamente haber liderado una red de tráfico de influencias donde pedían $4 millones para nombrar al director de aviación civil. ¿Se acuerdan? Si tenía esa estructura es porque había alguien que le daba la posibilidad de nombrar, pues, ¿o no? Pregunto. Esto es sencillo. Si la asambleísta Jiménez habla de que ella puso un director de un hospital, un gerente, porque se llaman gerentes, de un hospital del Abel Gilbert Pontón, es porque alguien le dio ese cargo. Y creo yo que al haber mencionado esto, la ministra Jimena Garzón tiene que dar una explicación igualmente. Si ella tenía o no tenía conocimiento de esto. Al menos hay 2 ministros de Estado que tienen que dar una explicación al país. La ministra de Salud, Jimena Garzón, y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Al menos los dos para empezar. Porque ¿cómo así aparecen
estas conversaciones que hablarían o que darían cuenta de que efectivamente hay una nueva edición del reparto de los cargos públicos. El país necesita claridad, necesita transparencia. Mañana vamos a seguir conversando sobre esto. 6 de la mañana con 59 minutos. Así empezamos la semana. Así empezamos la semana con nuestra crítica argumentada, siempre respetuosa pero frontal en este espacio de noticias. A primera hora por la señal de Majestad Radio.